Hola curiosos y curiosos, ¿sabéis cómo era la dieta de los gladiadores? ¿Pensáis que eran hombres cachas como nos han enseñado en el cine? ¿Sabéis que usaban bebidas energéticas? Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y con el vídeo de hoy se os van a poner los pelos como escarpias. Ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Aunque generalmente asociamos la expresión ponerse a dieta con la reducción drástica de alimentos para recuperar la figura perdida, no hay que engañarse, porque solo se puede recuperar lo que una vez se tuvo. Y es que el término dieta deriva del latín diaeta, que se podría traducir como estilo de vida equilibrado. Así que, si ya lo sabían los romanos, dejemos de un lado esas brutales dietas que suponen simplemente dejar de comer y recuperemos la dieta de los gladiadores. ¿Qué os parece? Pues bien, en cada escuela de gladiadores, llamadas ludus, los esclavos, prisioneros de guerra e incluso hombres libres sedientos de sangre o de gloria, practicaban y se ejercitaban en el arte de la lucha para salir victoriosos de los combates en la arena. Lógicamente, también era muy importante su preparación física y la dieta. Y contrariamente a lo que podríamos pensar por las imágenes de hombres musculosos y fornudos que el cine y la televisión nos han grabado a fuego en nuestras retinas, su dieta no era rica en grasas y proteínas animales, no, sino todo lo contrario. Y es que científicos de las universidades de Berna y Viena han estudiado los restos de decenas de gladiadores, unos restos encontrados en una necrópolis de Éfeso, ciudad de la antigüedad situada en la actual Turquía. Un lugar, por cierto, donde yo fui de viaje y que es verdaderamente espectacular. Pues bien, estos científicos llegaron a la conclusión de que su dieta consistía principalmente en cereales, legumbres, verduras y apenas carne, por lo que les podríamos considerar casi vegetarianos. Entonces, ¿su dieta no se distinguía de la del resto de los mortales? Pues sí, algo sí que había distinto, porque comparando los huesos de los gladiadores con el de otros cuerpos de la época, los de los luchadores presentan mayores niveles de ciertos elementos como el estroncio. Y os preguntaréis, ¿y a qué se debía eso? Pues era por culpa de su bebida energética. Y es que, igual que hoy en día los deportistas toman barritas energéticas o bebidas isotónicas para recuperarse de los esfuerzos, los gladiadores tomaban un brebaje de cenizas vegetales disuelto en agua y endulzado con miel. Eso sí, pero sin darles alas. ¿Y lo de la Viagra? Pues no es exactamente que ellos la consumiesen, sino que se obtenía de sus cuerpos. Y es que se creía que el sudor y la sangre de los gladiadores podía curar la impotencia. Sí, lo que oís, supongo que por aquello de la virilidad de estos luchadores. De hecho, algunos comerciantes dedicados al noble arte del engaño de los ingenuos esperaban en el Espolario, que era el lugar donde se desnudaba a los gladiadores muertos y se remataba a los heridos mortalmente, pues allí, en el Espolario, estos comerciantes recogían las sustancias del amor para venderlas en pequeños frasquitos. Y es que, como veis, de trepas y aprovechadores de cualquier circunstancia los había en cualquier época. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Sabíais algo de la dieta de los gladiadores? Pensabais que eran cachas, ¿verdad? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos dos vídeos. En uno os respondo a la pregunta ¿cuántos cristianos se sacrificaron en el Coliseo en tiempos de Nerón? Y en el otro, os hablo de las heroínas de la Revolución Mexicana. Son súper interesantes. Y también me podéis seguir en los otros dos canales, Easy Promos TV y Ciencias de la Ciencia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.